Bueno chicos, en el video de hoy vamos a estar hablando sobre el ángulo y cómo se clasifican según sus medidas. Ahora, antes de hablar sobre sus clasificaciones, vamos a definir qué es un ángulo. Y el ángulo se puede definir como la parte del plano que está determinada por dos semirrectas llamadas lados, que tienen un mismo punto de origen llamada vértice del ángulo. La unidad de medida que se utiliza es la del grado. Ahora, una manera más visual de ver, nosotros tenemos un punto de origen llamado vértice y dos líneas que salen de ella que se llaman lado. El ángulo viene siendo esta abertura que está entre las dos partes o los dos lados. Esa abertura se llama amplitud o ángulo, que es lo que estamos definiendo. Entonces el ángulo simplemente es la abertura que hay entre dos lados y un punto que se llama vértice. Entonces eso es lo que nosotros definimos como un ángulo. Para eso existen unas clasificaciones. A la medida que son más grandes o más pequeños los ángulos, ellos se clasifican. Se clasifican en lo siguiente. Se clasifican en ángulo agudo, ángulo recto, ángulo obtuso y ángulo llano. Ahora vamos a hablar del primer ángulo. Vamos a hablar del ángulo agudo. El ángulo agudo es aquel arco en que forma a partir de la unión de dos rectas que miden menos de 90 grados. Al igual, para poder hablar de un ángulo debe haber dos lados y un vértice, y la abertura entre los dos lados debe ser menor de 90 grados. El aparato que se utiliza para medir los grados, el más común, es el transportador, que es el que tenemos aquí. Si ustedes se dan cuenta, el transportador siempre tiene unas medidas que son estas que están aquí, que son los grados. Entonces, un ángulo agudo es aquel ángulo que mide menos de 90 grados, es decir, que puede medir 10, puede medir 20, 30, 40, 50, 60, 80, 85, hasta 89, pero no puede medir 90. O sea, tiene que medir menos de 90 grados. Si mide menos de 90 grados, el ángulo que tenemos es un ángulo agudo. Obviamente que para medirlo hay que hacerlo con la ayuda de un transportador. Ahora, unos ejemplos de ángulos agudos son estos. No importa de qué forma, si hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, lo que define que el ángulo sea agudo es la medida. En este caso, que sea menor de 90 grados. En este caso, 85, 53, 30, 10. Tiene que ser menor de 90 grados. Ahora, continuamos con el ángulo recto. Para hacer ángulo recto, el espacio entre las dos rectas que comparten el mismo vértice, obviamente, es de exactamente 90 grados. Ojo, cuando es ángulo agudo, menos de 90 grados. Cuando es ángulo recto, debe ser exactamente 90 grados. En un transportador lo miramos de esta manera. Una línea debe coincidir con el 0 y la otra coincidir con el 90 para hacer ángulo recto. Ejemplo de eso, aquí hay otro ejemplo. Eso es un ángulo recto que mide exactamente 90 grados. Agudo, menor de 90. Recto, exactamente 90. Continuamos con el ángulo obtuso. Este ángulo obtuso es aquel que se forma a partir de la unión de dos rectas que mide más de 90 grados y menos de 180 grados. Ojo, aquí va variando un poquito. Agudo, menos de 90. Recto, exactamente 90. Y obtuso, más de 90, menos de 180. Ahora, aquí tenemos en un transportador cómo podemos medir un ángulo obtuso. Ojo, puede medir más de 90, ya sea 91, 92, 93, 140, 150, 170,
máximo 180, pero no puede medir más de 180, menos de 180. Entonces, cuando tenemos eso, tenemos un ángulo obtuso. Otros ejemplos, al igual que el agudo, no importa que esté hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, simplemente la abertura entre los dos lados debe ser mayor de 90 y menor de 180. Y por último, de la clasificación que vamos a ver, es el ángulo llano. Este ángulo llano es aquel que mide exactamente 180 grados. Es decir, es una línea recta, 180 grados. Entonces, este ángulo se llama el ángulo llano y lo podemos apreciar así. Para tomar una retroalimentación de lo que hemos dicho, agudo debe ser el que mide menos de 90 grados. Recto, el que mide exactamente 90 grados. El obtuso, que mide más de 90 grados y menos de 180. Y por último, el ángulo llano, que es el que mide exactamente 180 grados. Eso sería todo por el video de hoy. Si te gustó, si tienes alguna duda, no se te olvide dejar tu comentario para próximos videos solucionando esas preguntas. No siendo más, chao.